¿Me escuchan bien ahí? Vamos Sí, a... se escucha bien. Perfecto. Bien. Bueno, hoy vamos a dar lo que es la producción y distribución de la energía y después las protecciones que se utilizan en las instalaciones domiciliarias. Es importante que me vayan diciendo si van siguiendo esto porque en función de que si lo entienden o no vamos a poder seguir avanzando en demás explicaciones de cómo funciona la electricidad. Porque hasta ahora nosotros veníamos viendo... ¿dónde está esto? Hasta ahora nosotros veníamos viendo cosas puntuales, por ejemplo, qué sé yo, definiciones puntuales de cómo funciona la electricidad, la ley de Ohm, potencia y demás, pero me interesa también que sepan cómo funciona un enchufe, por ejemplo, siendo algo que es relativamente sencillo, pero se parte de eso para poder después explicar protecciones que se utilizan en las instalaciones domiciliarias. Es cierto que para poder saber, por ejemplo, qué protecciones son necesarias en una instalación, debemos saber el concepto de, por ejemplo, corriente, más que nada corriente, que es lo que más es justamente el paso de electrones en un determinado tiempo. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas, es cierto que nosotros ya teníamos que saber lo que es, por ejemplo, la ley de Ohm, pero también es importante que sepamos, por ejemplo, cómo conectar un toma corriente, cómo funciona, qué tipos de conductores existen, eh, de qué colores tienen que ser dependiendo de cada función que cumplan, qué tipo de protecciones tenemos. Tenemos térmicas, bipolares, bueno, estas son, estas son nuevas, pero estas son todas usadas. Unipolares, disyuntores, que son estos de acá. Ya después lo vamos a ver con mayor detalle y detenimiento, pero para que sepan de qué les estoy hablando. Bueno, tenemos obviamente, no sé si se alcanza a ver acá. Tenemos disyuntores nuevos, viejos, de diferentes marcas, térmicas de diferente intensidad nominal. Bueno, no se ve mucho en esta cámara, pero por eso tengo la otra. Eh, Bipolares, unipolares, bueno, de todo. Pero me interesa que entendamos cómo se distribuye la energía, cómo llega al domicilio, cómo se protege una instalación domiciliaria y posteriormente cómo termina en un enchufe y qué significa cada patita de estas, ¿tá? Que después lo vamos a ver en la parte de atrás. Bueno, vamos a ir viendo tomacorrientes comunes, dobles, qué significa cada letra que tiene una ficha, hembra, macho, ¿está? Bueno, todo ese tipo de cosas no creo que lleguemos a dar todo hoy, pero me interesaba que ya empecemos a entrar en lo que es la instalación domiciliaria, porque hasta ahora veníamos viendo eh, cosas más no tan relacionadas entre sí, sí la ley de Ohm, pero no relacionadas a la eh, a una instalación domiciliaria. Y esto sí ya es lo que uno ve en una instalación y bueno, empezar a entender un poco más cómo funciona todo esto. Así que nada, es indispensable que me vayan siguiendo. En caso de que no entiendan algo, me consultan y arrancamos ahora. Esto ya está grabando, si no me equivoco. Sí. Eh, ¿Ven bien el apunte? Sí, se ve bien. Joya. Bueno, arrancamos con la producción de la energía. En la Argentina la vamos a hacer un poquito de zoom. En la Argentina la generación primaria de energía eléctrica se produce en diversas centrales. Las hay hidroeléctricas, termoeléctricas y termonucleares. Las hidroeléctricas son represas de agua que mueven turbinas que a su vez
mueven el generador y ese generador obviamente produce electricidad, ¿tá? Con una diferencia, por ejemplo, la represa lo que hace es acumular agua y después cuando pasa por un tubo lo que hace es girar una turbina que hace girar a su vez un generador eléctrico. Obviamente que son de dimensiones bastante grandes. La- Sí, disculpa la interrupción, pero yo no veo nada en la pantalla, solo veo el logo de instalaciones eléctricas. porque estás viendo el otro seguramente. Hay uno que es la presentación. No, acá no. Acá al costado hay uno que dice la autora de Olivón y otro dice la autora de Olivón presentación o algo así. Ya va, déjame ver. A ver si yo hago así. Ahí no sé si yo lo Ahora sí lo opineo veo. para mí o para todos. Bueno, bárbaro. Ahí lo veo. Sí, gracias. De nada. Represas hidroeléctricas son El Chocón, Cerro Colorado, Piedra del Águila, Salto Grande, Yacyretá. Después tenemos termoeléctricas, que son turbinas a vapor o turbinas a gas o por motor, o que se mueven por motores a diésel. De hecho, por ejemplo, en Paraná tenemos termoeléctricas, de dimensiones muy pequeñas, o sea, son para alimentar sectores de Paraná o de la ciudad, pero sirven como refuerzo a la red de distribución general, ¿tá? Después, bueno, tenemos termonucleares que generan calor y mucho vapor, y el vapor es lo que hace mover las turbinas. Fíjense que todo tiene como el mismo principio, es decir, mover una turbina, que eso a su vez mueve un generador y por lo tanto genera electricidad, ¿tá? Eso es el principio básico de funcionamiento. Bueno, termonucleares tenemos embalse y atucha. Bueno, en menor escala tenemos eólicas, que son los molinos de viento, y solares, que son las células fotovoltaicas. Esto más que nada también se da, bueno, ahora cada vez se está viendo más en domicilios particulares también, en la parte solar, no tanto lo eólico porque no es tan útil. Bueno, vamos ahora con la parte de distribución. La energía eléctrica producida en las centrales generadoras de alta tensión o extra tensión primaria de 500.000 volt o 500 kilovolt, que recuerden que la K es un multiplicador y significa o simboliza 1000, entonces 500.000 volt entre fases, pasa a estaciones transformadoras de media tensión, van reduciendo, de 33.000 volt y 13.200 volt entre fases. Desde estas y se distribuye a subestaciones transformadores de baja tensión. Fíjense cómo tenemos redes de transporte que primero tienen una elevada tensión y después pasan por subestaciones transformadoras, que lo que hacen es reducir la tensión y por lo tanto cada vez bajan más hasta llegar a una tensión que puede ser utilizada en un domicilio. Lo que yo les comentaba la otra vez, que habíamos visto de cuál era la razón por la cual se utilizaban altas tensiones en las redes de transporte, y era por el hecho de que, según la ley de Ohm, al tener una mayor tensión tenemos una menor no tenemos una menor intensidad, pero si le aumentamos la tensión no vamos a tener que utilizar cables tan gruesos y por lo tanto reducimos los costos, ¿tá? Estas tensiones son distribuidas por cables tendidos bueno, cuando ya bajamos a 380 o 220 volt, la forma de distribuir lo que es la red local de distribución, ya ahí lo que se tienen hay dos tipos en general de formas de llegar al usuario. Estas son o aérea, que es el cable preensamblado que vamos a ver
no tanto en el centro, porque en el centro hay bastante partes subterráneas, pero en varios lugares más alejados del centro, en los alrededores, hay de todo igual, no es algo... de hecho hay muchas obras ahora que están pasando todo a subterráneo, pero bueno, en definitiva es un cable, a ver si les puedo mostrar por internet, acá, cable preensamblado. Este tipo de cable es el que se ve en la calle, y fíjense que tenemos, muchas veces son 3 líneas, neutro, y hay un conductor que es de... no me sale, para poder sostener los demás conductores, ¿está? De soporte, ahí está. Esto es el preensamblado, es de donde sale la alimentación ya de 220 hacia los domicilios. También van a ver que estos cables nacen de los transformadores que hay en los barrios, por ejemplo, entonces va cada vez reduciéndose más hasta llegar a una tensión de 220 entre línea y neutro y 380 entre fases. Bueno, y la otra posibilidad es que sea de manera subterránea, es decir, van por debajo de las veredas y ustedes van a ver, no sé dónde viven, pero acometida subterránea. Esto se llama acometida subterránea o aérea. Bueno, no hay imágenes reales acá, pero van a ver que está la caja de NH, que es una caja en donde van unos fusibles, que es lo que se utiliza para proteger los cables que van hacia el medidor de cada domicilio, y después de eso sí, ya uno tiene el ingreso hacia su domicilio y ahí sí ya uno coloca termomagnética, ya no está permitido más la colocación de fusibles. Eso no quiere decir que haya instalaciones que todavía tengan fusibles, ¿tá? O tapones que se le llaman. Pero como permitido, ya en una instalación nueva no se admiten los fusibles. Lautaro, perdón, ¿eso por qué? ¿Por un tema de seguridad? ¿Que es más seguro? Es mucho más seguro una térmica, además es más cómoda, pero es más segura una termomagnética que un fusible. Es más cómoda porque es rearmable, es decir, si salta, ya sea por sobrecarga o por cortocircuito, uno mismo puede ir hasta el tablero, levantar y ya con eso restablece el suministro. En cambio, un fusible, cuando se quema, tiene que sacar el fusible ese y reemplazarlo por uno nuevo. Y no siempre se tiene. Y como no se tiene, lo que se hace es desarmar el fusible. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero el fusible por dentro tiene un alambre que está calibrado para cortarse a un determinado paso de corriente. Por lo tanto, van a ver que... acá tenía un fusible. ¿Dónde está? Acá. Van a ver que... Estoy haciendo una cana acá. Esto, por ejemplo, es un fusible. Esto es un fusible NH. No sé si lo ven al derecho o al revés ustedes, pero bueno. Esto es un fusible NH. Entonces conecta entre esta parte y esta parte. En general se alimenta, como al contrario de todo lo demás, se alimenta por debajo y sale por arriba. Eso en general en una caja de NH. Pero porque justamente la caja de NH viene por la vereda y después uno tiene el medidor y debajo del medidor tiene una caja por la cual suben los cables y si hay al lado un vecino es enguirnarla bien el cable y va hacia otra caja de NH. Entonces sube y va hacia la otra. Por eso, en general, lo alimentan desde abajo. ¿Está? Bueno.
Esto ya estamos. El tema de utilizar un NH para la protección de los cables, o sea, Enersa sí utiliza todavía fusibles porque es algo mucho más económico y sigue siendo útil, no es algo que no sirve para nada, sin duda que sirve y tal vez es más robusto, eso tiene de bueno el fusible. Es algo que si se moja, o sea, obviamente que no está preparado para que se moje, pero al ser más robusto tiene menos posibilidades de fallar, ¿se entiende? Entonces bueno, eso también tiene mucho que ver con para qué se lo utiliza. Por otro lado, vamos a ver que un fusible está más preparado para una sobrecarga y no tanto para cortocircuito, porque tienen un accionar mucho más lento y abren el circuito en caso de falla de manera más lenta. Lenta para los tiempos que se manejan en electricidad, ¿no? Porque tal vez 3 segundos, o sea, capaz que demora 3 segundos el fusible en abrirse, pero para una térmica, la térmica se abre en nada, medio segundo, no sé, 0,2 segundos. Es algo muchísimo más rápido y que, o sea, la cantidad de corriente que pasa por una térmica o un fusible es altísima cuando hay, por ejemplo, un cortocircuito. Entonces, 3 segundos que estén pasando, no sé, es increíble la cantidad de amperes, o sea, la corriente que pasa por una protección. Al ser tan alta es desastroso, o sea, si no se logra cortar a tiempo, produce mucho desastre en una instalación domiciliaria o bueno, industrial, depende, eso no tiene nada que ver, digo. Sí es importante saber que tienen que actuar rápido. Bueno, no sé si... lo leí pero no lo vimos. Bueno, tenemos la central... ¿Se entendió más o menos la explicación? Sí, gracias. De nada. Bueno, después vamos a ver cómo, y lo van a ir viendo si laburan de esto o si se prestan atención así en diferentes instalaciones, cómo, bueno, además de... Antes estaban los fusibles, después pasaron a ser las termomagnéticas unipolares y ahora se está exigiendo termomagnéticas de corte bipolar. Entonces siempre se busca mayor seguridad para las instalaciones. Después vamos a ir viendo qué ventajas tienen. La verdad que no hay desventajas. Así que bueno, nada, es interesante ir viendo todo eso. Bueno, tenemos central generadora, donde obviamente se genera la electricidad o la energía eléctrica. Después tenemos las líneas de transporte. Tenemos de 3 a 36 kilovolt, donde se eleva la tensión justamente para poder transportarla a una mayor tensión y así reducir la sección de los conductores que transportan esta energía. De 110 a 380 kilovolt, de ahí se reduce para poder repartirla con tensiones de 25 a 132 kilovolt. Acá no me interesa tanto que recuerden, porque no es ese el objetivo, las tensiones, pero sí que vayan viendo la relación que hay entre una y otra, viendo que en algunos lugares aumenta considerablemente y para qué aumenta. O sea, eso es lo que más me interesa que entiendan. Que vean que... ese cartel es molesto. Van a ver que dice, por ejemplo, 110 a 380 kilovolt y es justamente se eleva la tensión para poder transportarla. Luego, como ya son para lugares más cercanos, ya es una red de reparto y no de transporte, se reduce la tensión entre unos 25 a 132 kilovolt. Después tenemos otra estación transformadora, pero de distribución ya, en donde tenemos de 3 a 30 kilovolt. Fíjense que cómo pasamos de 380 a 30, por ejemplo. Y después, bueno, tenemos estaciones transformadoras que también hay. Dentro de la ciudad hay estaciones transformadoras que pueden manejar diferentes tensiones.
tenemos, por ejemplo, clientes industriales, como por ejemplo, no sé, en el parque industrial, o ustedes van a ver que, por ejemplo, los edificios o lugares que tienen grandes consumos, actualmente se está exigiendo que tengan lugar para una estación transformadora. Obviamente que lo que llega ahí no va a ser de 132 kV, tal vez sea de 3 kV, por ejemplo. Sin embargo, se necesita sí o sí una estación transformadora porque el consumo que tiene un edificio entero, una industria o demás, es considerable. Entonces, no están alimentados directamente con, por ejemplo, la red de distribución de la cual se alimenta a todos los usuarios de la cuadra, sino que está alimentada con una red de distribución de media tensión que luego pasa por una estación transformadora y lo que hace es evitar que ese consumo que tiene, por ejemplo, el edificio entero perjudique o haga interferencias con la red que alimenta a los demás vecinos de una cuadra o lo que sea, ¿tá? Por ejemplo, no sé, hay facultades que tienen centros de transformación, ustedes van a pasar por edificios que van a escuchar un zumbido bastante fuerte, justamente porque hay transformadores que reducen la tensión, bueno, para poder alimentar obviamente al edificio entero, eso sí, ya con 220, 380. ¿Se entendió más o menos cómo funciona la red de distribución? Distribución, transporte, de todo. Sí. Perfecto. Denme 2 segundos que me pongo un buzo que está fresco. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar de las fases. Las fases son lo que justamente nos da alimentación, o sea, son los cables que tienen tensión en la instalación. Y me imagino que han escuchado hablar de lo que es una instalación monofásica, instalación trifásica, ¿tá? Justamente mono significa uno y tri significa 3, y por lo tanto es monofásica, una fase, y trifásica son 3 fases, ¿tá? Nosotros en la mayoría de los domicilios que no sean muy grandes o que no tengan, por ejemplo, un taller o que no necesiten ya sea por cualquier razón, de trifásica, en general se coloca monofásica, ya sea por el tamaño de la casa o porque no se necesita para una máquina o lo que sea, se coloca monofásica. Hasta ahora no hay nada, excepto los consumos, después vamos a ir viendo, dependiendo del tamaño de la casa, no hay otra cosa que haga que uno tenga que pedir trifásica sí o sí. Por lo que sí se pide trifásica es por los consumos de un domicilio o en caso de que uno tenga alguna máquina, no sé, una sierra o algo, ¿tá? Bueno, fases. A cada conductor o cable se denomina fase, son en la red nosotros tenemos 3 vivos denominados RST o línea 1, línea 2, línea 3, según normas IRAM, y para el neutro se lo denomina con la N. Esto de RST es red simétrica trifásica, no es que sea por el abecedario, y también se lo puede llamar L1, L2, L3. Recuerden la N para el neutro, ¿tá? Importantísimo que recuerden la N de neutro porque es lo que en muchos casos, por ejemplo ya sea en un disyuntor monofásico, en un tomacorriente, en un montón de lugares, solo se indica la N
y no se indica la L porque justamente ya se da por sobreentendido que, o por descarte, si uno tiene indicado dónde va la N, ya sabemos dónde va la línea, ¿está? Dice, tenemos, importantísimo esto, 3 colores que son los que indican, o sea, ¿para qué nos sirven los colores? Cuando nosotros tenemos que hacer una instalación domiciliaria o industrial, tenemos colores que identifican cada conductor, ¿tá? No es lo mismo que yo le ponga de un color que de otro. Entonces, para la línea, nosotros tenemos 3 colores que indican línea: marrón, negro y rojo. Yo me lo acuerdo como MNR, y después, bueno, yo ya me acuerdo que el celeste es el neutro y el bicolor, verde amarillo, es para la tierra, que después vamos a ver para qué sirve la tierra y demás, o la protección eléctrica, ¿tá? Pero me interesa que esto es muy importante. Recuerden el código de colores que vamos a utilizar. A nosotros no nos interesa en una instalación monofásica identificar si la línea que nosotros estamos usando, porque a nosotros nos alimenta cuando pedimos la luz, ENERSA va, y dependiendo de la cantidad o esa es en teoría, la cantidad de clientes en cada línea, selecciona cuál es la más conveniente para que uno esté alimentado por esa línea, ya sea R, S o T, dependiendo de la cantidad de clientes que haya en un transformador en cada una de las líneas. ¿Se entiende? Entonces, a nosotros no es que si a nosotros nos bajan, por ejemplo, la línea S, vamos a tener que utilizar sí o sí el negro. No es eso, sino que cuando nosotros hagamos una instalación domiciliaria monofásica, tenemos que indicar que el cable que lleva tensión va a ser de color marrón, negro o rojo, cualquiera de esos 3, y podemos mezclar. No es lo ideal, pero no importa. No importa que en una parte de la instalación tengamos marrón, en la otra negra, en la otra roja, siempre y cuando respetemos que el marrón, negro o rojo nos está indicando la línea. El celeste es el único color, que es un color único para el neutro, y después tenemos para la tierra o la protección eléctrica el verde amarillo, ¿está? O bicolor. ¿Se entiende hasta acá más o menos cómo funciona esto de las líneas y el código de colores? Es súper importante que entiendan. Y si la instalación no respeta los códigos de colores, ¿hay forma de saber? Sí, midiendo. Es decir, de hecho, uno nunca debe confiarse de que se hayan respetado el código de colores, porque con la experiencia se van a dar cuenta que pocas veces, o mejor dicho, no todas las veces se respeta eso, ¿tá? Eso por empezar, no todas las veces se respeta. Entonces es importantísimo que ustedes sepan identificarlo. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, tienen muchas cosas. Es fácil que yo les diga, miden y con eso se dan cuenta. El tema es que no es tan así, porque hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Uno abre una caja de inspección, a ver si me pueden ver. Abre una caja de inspección y porque una caja de inspección es una caja que está en la pared, embutida, por ejemplo de 10x10, son en general de ese tamaño, de 10x10, y se encuentra con cables. Uno no solo va y mide qué tensión tiene entre un cable y el otro, sino que además va viendo si se siguen respetando, o si se respetan los colores. Hay un montón de cosas que uno le van dando indicios de cómo está la instalación hecha. Si uno ve que está todo hecho un desastre, o si bastante bien todo, entonces uno ya va confiando un poco más en el código de colores utilizado, porque dice, es una instalación relativamente nueva, que vienen respetando los códigos de colores, entonces es raro que no lo sigan haciendo. Después uno mide, por ejemplo, con el multímetro o la pinza amperimétrica,
En caso de dudas, pela un poquito el cable y puede medir la tensión entre un cable y el otro, y de esa manera se puede asegurar de que realmente se alinea y neutro. Pero también ahí, bueno, existe la posibilidad de confundirse porque hay dos cables que tienen potencial cero, es decir, que no tienen tensión, que son el neutro y la tierra, ¿tá? Son esos dos. Entonces, cuando yo mido entre la línea y la tierra, o entre la línea y el neutro, voy a tener 220, ¿tá? El problema está en que cuál de los dos cables, porque yo supuestamente no sé, porque no tengo el código de colores que está bien utilizado, cuál de los dos es neutro y cuál de los dos es tierra. Bueno, todo ese tipo de cosas se van a ir viendo. Ahora no podemos hacer práctica, pero bueno, ya vamos a ir viendo cómo lo solucionamos esto, porque es súper importante que vayan ganando confianza en este sentido. Y otras cosas que ayudan mucho a poder identificar los cables es ver hacia dónde van. Por ejemplo, si nosotros tenemos una caja de inspección y abajo tenemos un tomacorriente y vemos que por un caño bajan 3 cables y abrimos el tomacorriente de abajo y vemos hacia dónde va cada cable, bueno, ya nos está dando una idea de para qué sirven. O ver las secciones de los conductores, porque un cable bastante grueso en un lugar que sale del tablero, y bueno, ya te está dando una idea de que es una línea principal que tiene, entonces bueno, todo ese tipo de cosas, son un montón de cosas que uno va viendo. Otra cosa que tiene mucho que ver es qué cables van empalmados a ese conductor principal, porque si de un solo cable salen 5 y van a diferentes lugares, bueno, sospechamos que es un cable importante y que puede ser, por ejemplo, neutro, por ejemplo. Pero bueno, son cosas que son muchas maneras de darse cuenta, no solo midiendo, ¿tá? Son muchas cosas que influyen. El grosor, la cantidad de cables que hay empalmados, para dónde van. Bueno, obviamente midiendo también uno se puede hacer una idea, probando. No es que uno solo tiene que probar o no solo uno tiene que medir, que desparramo. Pero bueno, ¿cómo es? Así que bueno, nada, no es fácil, pero con la experiencia lo van a ir viendo. La idea mía es que si todo esto se restablece y hay de vuelta presencialidad, que podamos dividirnos en grupos, porque somos bastante, para ir un solo día, pero destinar algún viernes a poder hacer prácticas en el taller. Así podemos ir poniendo en práctica justamente todo lo que venimos viendo en teoría, porque si no es muy aburrido estar haciendo un curso de electricidad en la que solamente tenés parte teórica. No me parece que sea muy divertido, ni tan llevadero. Así que bueno, la idea es que podamos retomar las prácticas mientras que la pandemia nos lo permita. Así que bueno, nada, eso también les quería comentar, que tengo ganas de que podamos hacer eso. ¿Se entendió más o menos la explicación? Es media larga la explicación, o la hago larga, pero me interesa que vayan viendo eso también, porque es una de las dudas que a uno le surgen cuando empieza a laburar, que uno destapa una caja y dice, ¿y acá para dónde agarro? Porque tengo 10 cables y no sé cuál tengo que usar para poder, no sé, alimentar un tomacorriente, por ejemplo. Entonces bueno, nada, son dudas que en la práctica también surgen, así que es válida la pregunta. Bueno, estábamos hablando de los colores de los conductores. Bueno, de acuerdo a la forma, no sé, ¿se respondió la pregunta más o menos? Sí. Joya. De acuerdo a la forma de conexión se puede obtener distintos valores de tensión. Las 3 fases, que son los vivos, son RST, se obtiene 380 entre fase y fase. Es decir,
Si yo mido entre una línea y otra, voy a tener 380 volts, ¿tá? En cambio, con cualquiera de las fases y el neutro, es decir, entre R, S o T, entre cualquiera de esas tres y neutro, vamos a tener 220 volts, que es una red monofásica. Bueno, trifásica se utiliza para fuerza motriz, motores, equipos de soldadura, etc. Motores como por ejemplo de aspiradoras industriales, bueno, ni hablar que motores para la industria, pero como no está tan orientado el curso para la parte mejor dicho, no está orientado el curso para la parte industrial, usos relativamente hogareños que podríamos llegar a ver es, por ejemplo, para en un lavadero de autos una aspiradora trifásica, en un taller de soldadura una soldadora trifásica, en un taller de carpintería una sierra. Bueno, no se me ocurre ahora algún otro ejemplo puntual, pero sería como lo más cercano que podremos llegar a ver. Yo la verdad que si uno se pone a ver desde mi experiencia, no he tenido tanto contacto con trifásica, es decir, en el, no sé, 90% de los casos cuando uno va a trabajar en una casa, tienen monofásica. De igual manera, tienen que entender que la parte de trifásica en un hogar, en un domicilio, si uno tiene trifásica es solamente la acometida, es decir, ingresa trifásica, pero después en el domicilio todos los electrodomésticos, excepto un caso muy puntual, como por ejemplo que una persona tenga un taller dentro de su domicilio, todos los electrodomésticos funcionan a 220, es decir, ustedes van a tener el ingreso del tablero, en el ingreso van a tener una protección trifásica, tanto térmica como disyuntor tetrapolares, o sea, trifásicos, pero después toda la instalación, las luces, todo lo demás funciona con 220. Por lo tanto, van a tener todos circuitos monofásicos, ¿está? Así que bueno, para que no se asusten si lo llaman y le dicen, no, si tengo una instalación trifásica, bueno, no es nada diferente a una instalación común. No sé si nada, pero es muy poco diferente, no hay tanta diferencia. Bueno, la monofásica se utiliza para iluminación, electrodomésticos, motores pequeños, ¿tá? Todo lo que sea domiciliario es monofásico, todo. De hecho, no existen, a ver si les puedo mostrar. Estos tomas corrientes son monofásicos, es decir, tienen línea. Bueno, no sé cómo me están viendo ustedes, pero yo lo estoy señalando bien. Tenemos línea acá, línea, neutro y tierra, ¿está? Línea y neutro, un circuito monofásico. Bueno, acá no tengo porque no uso muy seguido tomacorrientes trifásicos, pero a ver, para que vean, se dan una idea. Corriente trifásico, triple no, trifásico. Fíjense, estos son los reglamentarios, ¿está? Importante. Estos son reglamentarios. Tienen, a ver si les puedo mostrar, 3 líneas, 1, 2, 3 líneas, neutro y tierra, ¿está? Después, lo que necesite el motor, la máquina que nosotros vayamos a conectar, ese es otro tema, pero tiene 5 bornes, 3 líneas, por eso es trifásico, neutro y tierra, ¿está? Fíjense, bueno, acá también tenemos 3 líneas, neutro y tierra, ¿está? Bueno, esto es la ficha macho y la ficha hembra es esta de acá. Ay, lo estaba señalando con el dedo. Esta de acá.
Fíjense que la ficha hembra también puede estar amurada a la pared y por eso tiene, o sea, la que tiene tensión constantemente es la ficha hembra, porque están ocultos los bornes y son tan grandes los pines o los bornes que puede entrar, por ejemplo, una varilla metálica, no sé si un dedo, pero ponerle que un menique, capaz que sí, y por lo tanto, como se usan en industria, mayoritariamente, tienen una protección para que no haya ningún ingreso de objetos extraños, ya sea una varilla o cualquier cosa que uno pueda, no sé, está haciendo algún movimiento e ingresa eso, ¿tá? Por eso es importante que usen los que son reglamentarios y no este tipo, por ejemplo, que son 3 fases, las 3 líneas y tierra, por ejemplo, en este caso. Esto no es reglamentario, ¿está? ¿Que funcionan igual? Sí, obvio. Hay un montón de cosas que no son reglamentarias y funcionan igual. Pero bueno. Profe, ¿y por qué no siguen reglamentarios esos? Mirá, estos no sé la razón específica. Sé que, por ejemplo, no sé por qué no los dejaron, o sea, los dejaron de habilitar. Antes los que se usaban eran estos. No todos tienen esta tapa. En este caso sí, por ejemplo. Acá sí tiene tapa. Pero no todos lo tienen. Y además, por ejemplo, el tamaño de los bornes, en este caso, por ejemplo, es trifásica más tierra. Y esta tierra es más chiquita. En cambio, en estas fichas la tierra es más grande. Fíjense que el borne más grande que tienen es este, que es el de tierra, ¿está? En este caso, claro, no. En este caso, lo que no pueden hacer, porque ustedes si tienen motores trifásicos, si invierten 2 de las líneas, o sea, la posición de 2 líneas, invierten el giro del motor. Por lo tanto, no es un triángulo equilátero esto, porque si lo fuese, uno podría cambiar la orientación de la ficha y por lo tanto cambiar la rotación del motor, y si eso tiene mecanismos acoplados, podría romperlo entero. No es esa la razón por la que los dejaron de permitir. Tendría que averiguar, porque sinceramente desconozco por qué no son reglamentarios actualmente este tipo de toma corriente. Otra ventaja que tiene esto es que, fíjense ahí abajo, no sé si notan, esa parte de ahí es una traba para que cuando yo coloco perdón, no, esa no, esta de acá, porque esta de acá lo que hace es guiar el ingreso de la ficha, porque justamente para que uno no gire, o sea, no enchufe la ficha con otra orientación, ¿tá? La tapa de la ficha hembra lo que hace es caer sobre la ficha macho y trabarla. Fíjense en esta de acá, esa protuberancia, a ver si lo puedo hacerle zoom, guardar como no veo, guardar imagen, ahí está. Perfecto. Esta protuberancia de acá, cuando la ficha esta está dentro de la ficha hembra, esa tapa calza en esta parte de acá atrás y por lo tanto impide que se desconecte, ¿está? Bueno, eso es muy útil porque si no se desconectan y bueno, puede tener problemas cuando son motores que vienen acoplados a alguna máquina que se está utilizando en ese momento. Me voy a anotar la duda esa. Toma corrientes. Trifásicos reglamentarios. Algo que está bueno aclarar es en las instalaciones domiciliarias, nosotros tenemos este tipo de tomacorrientes
y tienen un orden, o sea, no es lo mismo que yo ponga línea acá y neutro acá o viceversa, que yo ponga neutro acá, línea acá y neutro acá, no es lo mismo. En una instalación trifásica, como les dije recién, como muchas veces la alimentación trifásica sirve para motores trifásicos, obviamente, la inversión de giro de un motor trifásico se da cambiando la posición de solamente dos de las tres fases. Es decir, si yo tengo RST, si yo tengo ST, cambio así y pongo TS, ¿tá? Y como invierto ese orden de solamente dos líneas, gira al revés el motor. Es por eso que es muy importante que ustedes tengan en una misma instalación todos los tomacorrientes armados de la misma manera, ¿tá? Lo que no hay definido, que era una pregunta que me surgió el año pasado, es si exigen de alguna manera que los bornes tengan un orden, es decir, RST o RTS. No tienen un orden porque eso depende de cómo se arme en la misma industria o, por ejemplo, en una misma fábrica los tomacorrientes. Lo que sí tiene ubicación es el neutro y la tierra. La tierra es esta y el neutro es el inmediato a la tierra, que nunca, no recuerdo porque no los uso muy a menudo, instalé una vez nomás me parece estos tomacorrientes. Es el siguiente o el que le sigue a la tierra. Puede ser este o este. En la parte de atrás, de igual manera, a ver si hay alguno acá, están indicados, ¿tá? Pero no tengo acá. No hay. Fíjense, 3 polos más neutro más tierra. 3 polos, neutro, tierra. Bueno. Los conductores de suministro de baja tensión corren bajo las veredas con cables tendidos subterráneos. El tipo de cable que se utiliza para alimentar las acometidas subterráneas es justamente cable del tipo energía, que en general se le llama subterráneo, pero el nombre que tiene el cable es tipo energía, cable tipo energía. A ver si me muestra acá. Es este de acá, ¿está? Fíjense, acá tenemos el código de colores: línea, neutro y tierra, ¿está? En este caso sería para una instalación, por ejemplo, monofásica. Acá también línea y neutro, nos faltaría el cable de tierra. Cuando nosotros tenemos lo que nos brinda la distribuidora, la empresa distribuidora, es solamente línea y neutro, no nos brinda el cable de tierra, que nosotros después vamos a ver, lo generamos con una jabalina, con la colocación de una jabalina, ¿tá? Bueno, es este tipo de cable el que se utiliza ya sea para estar enterrado, no sé, para alimentar desde el tablero principal. El tablero principal es lo que está detrás del medidor, en el pilar generalmente, y muchas veces uno tiene el frente de la casa y a unos metros tiene el ingreso del domicilio. Entonces puede ir o por la pared medianera del vecino, por ejemplo, o por tierra, en donde se cava una zanja y se entierra este tipo de cable, que se le suele decir cable del tipo subterráneo, pero su nombre es cable tipo energía. Bueno, los conductores de suministro de baja tensión corren bajo las veredas con cables tendidos subterráneos o por igual trayecto pero sobre postes. O sea, trayecto en el sentido de que va en el mismo sentido que el subterráneo, pero aéreo, ¿tá? Por medio de pilares en caso de tendido aéreo y o
cajas acometidas en caso subterráneo. Se conecta al usuario con un conductor a la caja del medidor, y el medidor es el aparato que registra el consumo de energía eléctrica desde este al tablero de instalación del usuario. Entonces nosotros tenemos lo que viene desde la calle, en caso de ser una acometida subterránea, el cable del tipo subterráneo, llega a la caja de NH, que después voy a ver si consigo una foto, porque si no les hablo muy en el aire y no van a entender lo que les estoy diciendo. Sí, no tenemos acá, pero bueno, ya voy a tratar de conseguir una foto en donde pueda mostrarles mejor. Tenemos sube hasta la caja de NH y de ahí enseguida sube a la caja del medidor. Del medidor sale hacia el tablero principal, que es el tablero que se tiene, por ejemplo, en un pilar de la parte de atrás del medidor, ¿tá? Bueno, vamos ahora a los nombres que se le dan a las diferentes partes de la instalación. Tenemos la línea de alimentación de la distribuidora, tenemos también el medidor, línea principal de la distribuidora, el tablero principal de la vivienda y el tablero seccional de la vivienda, del cual surgen los circuitos seccionales. Después tenemos posteriormente los circuitos seccionales. Entonces vamos a ir viendo. Línea de alimentación de la distribuidora es esta de acá. No sé si se nota la imagen. A ver ahí. Línea de alimentación de la distribuidora, que es esta de acá. Pasa por este cable y baja. Acá tenemos el caño de bajada, se llama. Eso de ahí que pega una curva es una pipeta, se llama pipeta. Antes venían metálicas, ahora está viniendo todo plástico. Bueno, ya vamos a ir viendo de qué materiales son, que son de doble aislación, qué ventajas tienen. Actualmente se está instalando todo de doble aislación. Bueno, después tenemos el medidor, que está acá. Línea principal de la distribuidora, que sería la línea principal, es lo que viene, lo que baja hacia el medidor. Después tenemos tablero principal de la vivienda, que dependiendo, acá nosotros tenemos, por ejemplo, en Argentina tenemos el caño de bajada, en el frente de la casa tenemos, por ejemplo, el medidor, y a menos de 2 metros debe haber un tablero. Eso es una exigencia. A menos de 2 metros debe haber un tablero, que puede ser el único que haya en la casa, o puede ser el principal y después que haya un tablero seccional, ¿tá? Entonces tenemos tablero acá, medidor acá, y enseguida, a menos de 2 metros, el tablero principal. Después tenemos tablero seccional de la vivienda, que sería este de acá, y del cual surgen circuitos seccionales, que serían estos de acá, en donde tenemos tablero principal, acá hagan de cuenta que está el medidor, línea principal, tablero seccional y circuitos seccionales o terminales, ¿está? Y bueno, los circuitos seccionales, que serían estos de acá, en donde tenemos para diferentes usos, qué sé yo, toma corrientes, luces, toma corrientes de usos especiales, ¿tá? Fíjense que acá también nos indica la instalación de la jabalina o la puesta a tierra. ¿Se entendió más o menos hasta acá cómo viene la cosa? Bueno, las instalaciones eléctricas... Sí, se entiende. Perfecto. Las instalaciones eléctricas se efectuarán a través de cables que van por dentro de caños, empotrados o a la vista en paredes y techos. Esto es importante, hay diferentes maneras de colocar, hacer una instalación eléctrica. En su mayoría uno ve que están embutidos los caños, y por dentro pasan los cables. Pero también hay instalaciones a la vista.
Todo esto tiene reglamentaciones, es decir, uno no es que lo pueda hacer como tenga ganas de hacerlo, sino que hay reglamentaciones para hacerlas. Entonces dice, las instalaciones eléctricas se efectuarán a través de cables que van por dentro de caños, empotrados o a la vista en paredes y techos. Aéreos, bandejas o por otros métodos como cable canal, zócalo canal, piso canal, etc. Bandeja, cuando hablamos de bandeja, hablamos de esto. ¿Está? Lo van a ver, por ejemplo, no sé. En las escuelas se ve bastante eso. Claro. ¿Por qué? Porque tiene facilidad, o sea, hay una facilidad para poder acceder y uno no tiene que andar ni rompiendo y es una forma de ampliar la instalación o de poner cables más de mayor sección y poder ampliar, por ejemplo, sin tener que andar rompiendo tanto. Bueno, no es lo más lindo estéticamente, pero en la industria se utiliza muchísimo esto, ¿tá? Bueno, acá ven. Y van a ver que también se utiliza como decoración, bandeja portacable con luces. Se utiliza para esto. Yo después le voy a mandar foto de un laburito que hice, que también es algo estético. A ver, si se pinta y demás, queda lindo. Pero bueno, no es la principal función que tiene, ¿tá? Por eso quería mostrarles, porque es aéreo esto. Acá van a ver, estamos acá. Aéreo, bandeja o por otros métodos como, bueno, el cable canal, me imagino que se darán una idea de lo que es. Cable canal, que es esto de acá. Este es el cable canal, vienen de diferentes medidas. Si me piden recomendación de marca, esta es la mejor, Dexon de Schneider, es muy buena marca, porque tiene, ya sea por el calce que tiene la tapa, como así también por el pegamento que tiene. La verdad que es muy buena. Y esto es piso canal. ¿Está? Esto es cable canal ranurado, que se utiliza mucho para hacer tableros. Va, en tableros medianamente grandes, porque para un domicilio, de nuevo, no se utiliza tanto. Pero bueno, después también tenemos cable canal con divisores, porque ya vamos a ver que nosotros no podemos mezclar diferentes señales, es decir, baja tensión con muy baja tensión, es decir, 220 con, por ejemplo, la señal del portero, la señal de la alarma, de cable video. Por lo tanto, se tienen estas divisiones plásticas que evitan supuestamente, ¿no?, una interferencia entre los conductores. Van a ver que acá también hay condivisiones, no sé si alcanzan a notarlo. Pero bueno, es para que lo tengan en cuenta. Obviamente esto está explotado. Uy. Tiene bastantes conductores. Todo tiene, por ejemplo, también un porcentaje máximo de carga. Es decir, o sea, el conductor no puede estar al máximo. Me sale al mango cargado, pero tendría que poder decirlo de una manera más técnica. Que no tenga total, o sea, su totalidad de la capacidad llena, sino que, por ejemplo, pueden estar cargados los caños hasta un 35% de cables, que es bastante poco, pero bueno, es para que trabajen bien los caños y los cables. Estábamos acá. Bueno, zócalo canal, piso canal. Estos cables llegan hasta las bocas, las bocas se llama por ejemplo, o sea, donde tenemos una caja embutida, donde tenemos, no sé, un centro de luz, o sea, la luz del centro de una habitación. Esas son las bocas. Estos cables llegan hasta las bocas, las mismas son cajas de las cuales es posible tomar energía, colgar o fijar artefactos, perillas, luminarias, etc.
Los cables están protegidos mecánicamente por los caños. Esto es súper importante. Están protegidos y deben estar protegidos mecánicamente por los caños, porque los cables que utilizamos, el cable simple aislado, no tiene una protección mecánica adicional. Cable simple aislado. ¿Está? Esto no tiene una protección adicional además de la propia aislación. Esto sí, pero ya no nos incumbe a nosotros eso ahora. ¿Se entiende más o menos? ¿Por qué nosotros debemos, por ejemplo, está permitido hacer una instalación con cable canal porque tiene una protección mecánica el cable? ¿Tá? Lo que nosotros no podemos hacer es dejar un cable simple aislado, aunque parezca obvio, se ve eso, engrampado en pared, un cable simple aislado engrampado en pared, porque no se puede, o sea, bueno, es una locura, pero se hace. A mí me hicieron eso cuando me vinieron a poner el nuevo internet. Me dejaron el cable engrapado a la pared nomás. Claro, lo que pasa es que ahí ese tipo de cable es cable tipo coaxil, que ese cable no es, primero que nada, no es cable simple aislado. Al no ser cable simple aislado, se puede, o sea, tiene otras protecciones. De hecho, está preparado para estar a la intemperie, porque es el mismo cable que viene desde afuera. Entonces, no es, por eso claro. es muy importante ir identificando los diferentes tipos de cables que tenemos. De hecho, por ejemplo, cable tipo energía, que es este de acá, tiene una triple aislación y es apto para estar enterrado en determinadas condiciones, obviamente. No tirado en el piso a 10 centímetros de profundidad, no. Tiene que ser a 70 centímetros de profundidad, con una protección mecánica que es ladrillo por encima del cable, todo a una distancia determinada, bueno, está todo normalizado. Después se lo llena con tierra, 10 o 20 centímetros antes de terminar de llenar con tierra, se pone una cinta de aviso, una malla que indica que debajo de eso hay un cable. A ver, cinta, cable. Esta es la cinta que se le debe poner. En Iluminar venden una que es algo así, similar a esta, que es una malla y un cable, una cinta que dice atención, cable con cable enterrado o algo así. Como es bastante salada esta cinta, y para no ponerle nada, lo que yo hago es ponerle la cinta de peligro. Entonces, por lo menos el cliente ya cuando empieza a cavar, por lo menos se encuentra con esa cinta, que vos decís, bueno, ya sé que debajo de eso me voy a encontrar con el ladrillo y debajo de eso va a estar el cable, ¿está? Entonces, todo esto iba a que es dependiendo del tipo de cable, que es para qué es apto y para qué no, ¿está? Bueno. Puesta a tierra. La puesta a tierra será con un cable bicolor, verde-amarillo. No es que es cualquier cable bicolor. El bicolor debe ser verde-amarillo. De 2,5 como mínimo, de una sección igual al conductor vivo. Esto es súper importante, no es una aclaración al paso. Cuando nosotros hablamos de la sección del conductor de cable a tierra, debe ser de la misma sección que los cables de línea y neutro, ¿está? Es decir, si por un caño nosotros tenemos línea y neutro de 2,5 y también tenemos línea y neutro de 6 milímetros, el cable de bicolor o de puesta a tierra, ¿de qué sección debe ser? De la misma que tienen los otros. ¿Cómo?
que debería ser de la misma que tener las otras, la línea. Claro, No me acuerdo qué número dijiste, pero bueno, debería sí, ser esa es, o más grande. si por ejemplo nosotros tenemos de 2,5 línea y neutro y de 6 milímetros línea y neutro, nosotros debemos colocar de una sección igual al conductor vivo. En este caso, bueno, más adelante vamos a ver que a nosotros nos sirve tener, o sea, nos es suficiente que nosotros tengamos un cable de protección a tierra con un solo cable, por más que tengamos tres circuitos diferentes, por ejemplo, porque utilizamos un solo cable de protección para los tres circuitos, ¿tá? Entonces, si tenemos dos circuitos que son de 2,5 y un circuito que es de 6, el cable a tierra que nosotros debemos pasar es de 6 milímetros. Por más que haya conductores de 2,5, ¿tá? Pero el que nosotros sí o sí necesitamos tener es de 6 milímetros. Después, si a ese mismo lo utilizamos para el circuito de 2,5, no hay problema. ¿Se entiende más o menos cómo funciona? Sí, y una consulta, en este caso, la corriente que circularía en el caso de que estén todos los circuitos, o sea, haya una falla en todos los circuitos y vaya por la puesta a tierra, ¿no lo saturaría? Sí, lo No sé si... saturaría. Ajá. No, de hecho, es una muy buena pregunta porque justamente la razón por la cual se pide que el cable de tierra sea de la misma sección que el conductor más grande que haya es para justamente eso. El cable de tierra debe tener la capacidad de poder conducir la corriente que es capaz de conducir el mayor de los conductores. Ahora, vos ahí lo que me está planteando es una falla en todos los circuitos, entonces vos estarías sumando, por ejemplo, 2,5 más 2,5 más 6, ¿no? Porque serían, no Claro, sé, o de última que sean en dos circuitos, o sea, que sea mayor la corriente que circula que la mayor corriente de mayor conductor, digamos. claro. Sí, la No verdad sé si es que, posible que surja, ¿no? y a ver, O sea, tendrías que tener mucha mala suerte para que se te claro, rompa todo junto. la realidad es que la normativa lo que contempla es que haya, por ejemplo, eh, es muy poco probable, pero si nos quedamos con el muy poco probable, hay muchas cosas que son poco probables y sin embargo se toman esas precauciones. El tema es que en muchos casos, como se considera que es muy poco probable que ocurra una falla, aunque sea en un solo circuito, aunque sea en uno solo, suponiendo que haya un solo circuito de 6 milímetros, muchas veces lo que hacen algunos instaladores es decir, bueno, ponemos cable de 6 para la línea y el neutro y cable de 1,5 para la tierra. Total, si, o sea, la falla que tengamos no va a ser muy grande, hace saltar el disyuntor y ya está. Sí, o sea, eso, poner cable de 1,5 es muchísimo mejor que no tenga tierra la instalación. Pero es, no sé, 1000 veces mejor que no tenga tierra, obviamente. Porque en el 90% de los casos tal vez te va a salvar. Pero bueno, la reglamentación exige que uno tenga en consideración de que puede ser que una fuga sea total, es decir, que conduzca todo lo que la línea está transportando. Ya no considera que si es que hay una fuga mayor en todo, o sea, una fuga al mismo tiempo en todos los circuitos. Ahí sí ya no lo contempla. Porque sería poco viable también, porque deberías colocar un cable de 11 milímetros, bueno, no existe de 11, ¿no? Pero un cable de 16, por ejemplo, como protección a tierra, y bueno, sería extremadamente poco viable, por así decirlo. Pero bueno, es válida la consulta y está bueno que la plantee porque da para hablar de esto. Bueno, muchas gracias. De nada. Puesta a tierra. Bueno, en la actualidad se exige pasar un conductor de descarga a tierra. Este debe tener la misma sección de los conductores vivos, línea y neutro. El cable de protección o también conductor de tierra, que se denomina PE, protección eléctrica, debe ser de una sección mínima de 2,5 milímetros y el aislamiento debe ser de color verde-amarillo.
el cable debe recorrer toda la cañería. Y bueno, y esto que está a continuación, que debe ser atornillado con tirafondo, esto ya quedó viejo porque en la actualidad no se utilizan cajas de chapa. Esto se hacía antes cuando toda la canalización era de chapa, ¿tá? Entonces, actualmente no se atornilla porque no tiene sentido atornillar en la caja plástica porque la caja no es conductora, pero sí se exige que todo circuito o boca terminal tenga el cable de protección a tierra. Deben tener en cuenta, y es algo que uno se debe acostumbrar a hacer, que se le debe colocar protección a tierra a todo, o sea, toda boca que haya debe tener protección a tierra, excepto una tecla, una llave, un módulo punto, porque no tiene dónde conectarlo. Después, por ejemplo, todo centro, el centro se le denomina a la caja octogonal que está donde uno tiene una luz, por ejemplo. Muchas veces uno no se acostumbra a colocar tierra ahí porque va a ir un artefacto que no necesita tierra. Bueno, después vamos a ir viendo porque son de doble aislación. Un electrodoméstico símbolo de doble aislación, vamos a buscar, así les muestro lo que es. Son dos cuadrados, así. Esto es el símbolo de doble aislación, lo van a ver en varios electrodomésticos. Y lo que indica es que no necesita de tierra. Ustedes van a ver, no sé, un taladro que es todo plástico por fuera, excepto el mandril obviamente. Y van a ver que la ficha macho que tiene es de 2 patas. Y además les indica este símbolo de acá. O lo mismo el cargador de una computadora, por ejemplo. Esto es así porque no tiene partes metálicas que corran riesgo de tener tensión y por lo tanto no se exige que tengan descarga a tierra estos electrodomésticos. Ahora, eso no implica, y entonces esto ocurre también con la mayoría de los apliques que son plásticos actualmente. Entonces uno acostumbra a no dejarle tierra a las cajas octogonales en los centros. Es muy importante que ustedes eso lo hagan porque no conlleva un gasto mucho más grande en el total de la instalación y queda como un buen detalle. Tal vez en el momento que ustedes instalan el artefacto de luz no van a colocarle tierra porque no necesita ese artefacto, pero ustedes dejan la instalación prevista para que el día de mañana si ponen una araña toda metálica, bueno, se le pueda poner descarga a tierra. O por ejemplo, algo más cercano, porque las arañas casi que no se instalan actualmente, pero por ejemplo en un patio, uno que ponga una tortuga, algún tipo de aplique metálico, se da mucho más el caso de tener ese tipo de artefactos de iluminación metálicos en un patio, por ejemplo, que encima se llueven, o cuando llueve se mojan, o que están cerca de una pileta. Bueno, es importantísimo que todo ese tipo de cosas tengan tierra, ¿tá? Y por lo tanto ustedes cuando hacen el cableado deben dejarlo previsto. Todo este tipo de cable, o sea, el cable todo este cable que van a ver que va por toda la instalación domiciliaria, va conectado después a la jabalina, que ya vamos a ir viendo. Bueno, el aislamiento del conductor debe ser de color verde amarillo, que es justamente el código de colores que utilizamos. Bueno, el cable debe recorrer toda la cañería y debe estar atornillado con tirafondos a cada una de las cajas por medio de un terminal crimpeado. Este cable está conectado, bueno, es lo que les decía recién, este cable está conectado en la jabalina que se encuentra mayormente ubicada al pie del medidor. Mayormente ubicada al pie del medidor. Eso no quiere decir que en todos los lugares, en todas las instalaciones, sea de esa manera. Aclaro esto porque dependiendo qué tipo de bajada tengamos en ERSA, exige o no que se coloque jabalina. Nosotros vamos a tener que sí o sí colocar jabalina para que una instalación sea segura. Sí, obviamente que se debe colocar jabalina. Ahora,
ENERSA exige que se coloque jabalina cuando, vamos a ver el dibujito de acá arriba, o a ver, cometida aérea. Vamos a ver que, a ver si les puedo mostrar. Esto es el caño de bajada, esto es la pipeta y este caño se llama caño de doble aislación. ¿Por qué? Porque tiene dos aislamientos. El interior tiene un caño galvanizado en el medio y un caño de PVC por fuera, ¿tá? Por lo tanto es de doble aislación. Entonces tiene un doble aislamiento y en este caso este tipo de kit de acometida se llama, porque te venden todo junto, te venden así: caja de medidor, tablero principal, que esto también es importante y muchas veces pasa, que te venden un tablero, un tablero para interior y sin embargo uno lo va a colocar en el pilar. Entonces el pilar le va a la lluvia, bueno, la lluvia, después lo demás no importa, pero la lluvia, y no está preparado para la intemperie, entonces termina mojándose, se terminan rompiendo las protecciones porque le entra agua, bueno, un desastre, ¿tá? Y esto se ve muy a menudo, entonces es muy importante que presten atención a ese tipo de cosas. Entonces, ENERSA, por ejemplo, no exige la colocación de jabalina si se tiene el kit de bajada de doble aislación. ¿Qué es de doble aislación? Que todo sea plástico, tanto caja de medidor como el caño, o de doble aislación, porque si bien no es metálico, no es plástico en su totalidad, las partes que quedan expuestas sí lo son. Entonces, en ese caso, ENERSA no exige la colocación de jabalina. Sin embargo, sí lo exige cuando el caño de bajada es metálico, la caja del tablero es metálica, y esto se da no porque uno lo vaya a hacer desde cero con un caño de bajada metálico, porque ahora cuando uno va a comprar todo viene plástico, pero sí cuando viene una reconexión. Es decir, uno está alquilando, se va, saca el medidor, da de baja la luz y el dueño tiene que volver a pedir la luz. Cuando va a pedir nuevamente luz, ENERSA le dice: momentito, tenés que dejar todo en condiciones, tengo que ir a ver, y tiene que haber disyuntor, térmica, tiene que haber colocado una jabalina, tiene que, todo lo que sea metálico, si es que lo hay, tiene que estar conectado a la jabalina, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿está? Entonces, es por eso que, en general, estamos acá, te exigen que la colocación de jabalina, ¿está? ¿Qué tipo de jabalina? Una jabalina reglamentaria, que es, vamos a seguir leyendo así no me pierdo, porque si no después lo digo dos veces. Bueno, debe recorrer toda la instalación. La jabalina o electrodo de puesta a tierra que usamos en los inmuebles es del tipo Copperwell, es cilíndrica, de acero, pero recubierta con cobre, ¿está? Y tiene, por reglamento, o por normativa mejor dicho, debe tener, ese recubrimiento de cobre debe tener un grosor, un espesor, ¿tá? Es mínimo, pero todo ese tipo de cosas se exigen. Nosotros no tenemos manera de verificarlo, porque realmente no tenemos un instrumento de medición para poder verificar qué tanto cobre tiene de recubrimiento la jabalina, pero es importante que sepan que todo ese tipo de cosas está normalizada, ¿tá? Bueno, debe ser de acero, recubierta con cobre, y el cable que conecta la jabalina debe estar soldado con estaño. A ver si les puedo mostrar una jabalina. Jabalina puesta a tierra. Esto se llama morseto, ¿está? En muchos lugares no exigen que sea soldada. Vamos a empezar a cerrar un par de cosas. En este caso, esto se llama morseto. Ese cable que ustedes ven ahí desnudo
es el que viene, el que no alimenta la jabalina, porque no se alimenta la jabalina, pero el que comunica la jabalina con la instalación. En este caso no es lo que ENERSA nos exige, sino que nos exige que sea soldada, el cable ese. A ver, jabalina puesto en tierra, soldada. No hay fotos para poder mostrarles. Después les voy a mandar una foto, si consigo una jabalina o veo alguna, para mandarles. Bueno, algo importante, eso también se fija en ENERSA, que sea una jabalina soldada. ¿Eso quiere decir que no podemos poner ese tipo de jabalina, la que estaba ahí en las fotos? Exactamente. Ah, bueno. O sea, no quiere decir que no vaya a funcionar, sino que no es reglamentaria para lo que ENERSA exige. Si ENERSA va y ve que vos pusiste esto, te rechaza el pedido de bajada de luz. ¿Tá? Debe ser una, yo no tengo foto ahora me parece, pero bueno, ya les voy a mandar foto jabalina. Para que vean la diferencia. Eso viene más o menos con 2 metros de cable, que a veces a uno le queda corto eso, pero en general anda bien. Bueno, las medidas mínimas son 5 octavos de pulgada, el grosor, o sea, el diámetro de la... Esto sí es diámetro y no es sección transversal. Diámetro de la jabalina de 5 octavos, que ¿cuánto sería? Ya les digo, si no me equivoco, 16 milímetros. 25,4 dividido 8 por 5. Sí, 16 milímetros de diámetro. ¿Tá? Por 1,5 metros de largo tiene que tener la jabalina. Se la clava usualmente al pie del pilar y se coloca una caja de registro. Desde esta, por medio de un caño, pasa a la caja del medidor y desde ahí hasta el tablero principal. Y bueno, después del tablero principal va hacia toda la instalación. Fíjense, caja de inspección. Bueno, esta es la caja de inspección. Acá está. O esto de acá. ¿Está? Ustedes van a ver, si prestan atención en cualquier casa, van a ver que está el tablero, la caja de medidor, y debajo de eso hay una caja de inspección, negra, blanca, gris, no importa, pero en general van a ver que están este tipo de cajas, y si ustedes la abren y mueven un poco la tierra, se van a encontrar con la jabalina. ¿Tá? Anteriormente hay de todo tipo, antes las jabalinas no eran así, eran de caño de gas, huecas, estas son macizas, mucho más finas, obviamente porque son macizas, después las de gas son más gruesas, pero son huecas, son cobreadas, o sea que tienen cobre, bañadas en cobre, si no saldrían un fangote de guita si fuesen de cobre macizo. Alrededor de 3.000 y algo están actualmente. Y si no, bueno, la colocación de la jabalina puede hacerse en cualquier otra parte de la instalación domiciliaria. Siempre y cuando lo que haga es comunicar con toda la instalación. ¿Tá? Eso es lo más importante. Bueno, por ninguna razón se debe utilizar el neutro de la red de suministro como masa de la instalación para protección eléctrica, ni tampoco se utilizará la conexión a tierra como neutro de servicio. Bueno, acá ya entramos después vieron que yo les decía que hay 2 cables en una instalación que tienen potencial 0, y estos 2 cables son neutro y tierra. Entonces, como tienen el mismo potencial, se utilizaba como tierra al propio neutro de la instalación. Pero bueno, no es para nada recomendable, de hecho no está permitido hacerlo, porque después pasa que muchas veces uno invierte la polaridad de los conductores en la entrada, y lo que antes era neutro ahora pasa a ser línea, y entonces todas las partes que estaban conectadas a la tierra, por ejemplo el chasis o la parte metálica de una heladera, ahora pasa a tener electricidad, o sea, es un peligro.
¿tá? Así que bueno, nada, pequeño detalle, pequeño gran detalle sería. Bueno, acá recordamos lo del que habíamos dicho anteriormente, la sección de la protección a tierra. Protección eléctrica debe ser de la misma sección del conductor vivo. Bueno, tenemos un dibujo de lo que es la protección a tierra. Ojo acá, terminal la compresión. En este caso nosotros no utilizamos terminal la compresión, sino que tiene que ser soldado. Esto es de otro país, por eso está aclarado de esta manera. Jabalina de 1,5 metros, 5 octavos, con cable bicolor, verde-amarillo. Y acá vemos el espacio para la caja de inspección. Les quiero mostrar... Ah, no, esto no. Quiero mostrarles... Acá, perfecto. Fíjense que acá nosotros tenemos por arriba la caja de inspección y por debajo, lo que me interesa que vean, es que es circular. Entonces lo que se hace en general porque si no esto se desmorona la tierra de los costados, y para cuando uno tiene que rellenar en los costados, lo que se hace es poner un caño. Yo ahora no recuerdo el diámetro, pero si no me equivoco es de 110 por ahí, para prolongar el agujero en donde va a ir la jabalina, y por lo tanto después poder amurar la caja de inspección, ¿tá? No dice acá tamaño, bueno, no importa, pero ven más o menos la forma que tiene. Eso es lo que más me interesa que vean. Y por acá pasa el caño que comunica con la jabalina. Bueno, se va entendiendo hasta acá la función de la jabalina, qué tamaño, qué medidas tiene, el cable que se debe colocar, dónde se debe colocar, por qué. Sí, profe, se entiende. Bien. Acá tenemos el claro ejemplo del por qué se debe colocar. Algo que también hay que tener en claro es que la jabalina no actúa sola, sino que trabaja en conjunto con el disyuntor diferencial, que es este de acá. Esto es un disyuntor que lo van a diferenciar de una térmica, por ejemplo. Acá tenemos en azul térmica y esto es el disyuntor, porque tiene acá el botoncito este, no sé si lo alcanzan a ver, que tiene una T, que es de test, y dice regular test, que es probar regularmente. Otros dicen probar mensualmente. Lo recomendable es hacerlo una vez al mes. Yo por ejemplo tengo la entrada de casa y al lado tengo el tablero principal, entonces a veces vengo, sé que está todo apagado, lo pruebo. Obviamente esto actualmente no salta, funciona pero no salta porque no tiene alimentación. Entonces no pueden probar el correcto funcionamiento de un disyuntor si no está alimentado, porque justamente no es una prueba mecánica, sino que realmente se produce una fuga interna en el disyuntor para corroborar que esté funcionando bien, ¿tá? Esa fuga se produce cuando hay tensión, cuando hay algo que lo alimenta. Si no hay alimentación, yo por más que esto ande bien, si no tiene nada que lo alimente y apriete acá, no va a saltar. Esto debería hacer que yo apriete acá y salta, ¿tá? Obviamente yo ahí lo bajé, ¿no? Pero así debería funcionar. Fíjense que tenemos este así. Este es una de las mejores marcas, Schneider. Sale mucho más caro, está como 6.000 y esto. Y después tenemos otras marcas, como por ejemplo Chin o otras marcas. Esta es Sika, bueno, bastante viejo ya, pero también la P de prueba. Y acá dice, bueno, no se alcanza a ver, pero acá también test mensual. No sé si se ve. Sí, ahí se ve. Test mensual, ahí arriba. ¿Está? Son diferentes marcas. Bueno, en definitiva, trabajan en conjunto, disyuntor y jabalina. ¿Está? Vamos a ver ahora por qué. Fíjense, acá tenemos la diferencia entre un tomacorriente
de 2 bornes y un tomacorriente de 3 patas o de 3 bornes. Un toma sin puesta a tierra tiene solamente los 2 cables necesarios indispensables para que un electrodoméstico funcione, suponiendo que el electrodoméstico es monofásico, ¿tá? Ya sea un lavarropa, una heladera, cualquier cosa. Línea, neutro. En este caso tenemos línea, neutro, el lavarropa está enchufado y está teniendo una fuga a tierra, ¿tá? Esa fuga está electrificado, todo el chasis del lavarropa está todo electrificado. Por lo tanto, cuando uno va y lo toca descalzo, por ejemplo, por eso la insistencia de abrir la heladera calzado, cuando uno lo toca descalzo, uno tiene una diferencia de potencial 0, al igual que la tierra, cuando está descalzo. Entonces, la electricidad busca pasar por el cuerpo y mejor, lo logra si es que uno está descalzo. Entonces la corriente pasa por el lavarropa, que está todo electrificado, y atraviesa el cuerpo de uno. Entonces la descarga la produce uno a tierra. ¿Se entiende? Es uno quien produce la descarga. Por lo tanto, no es que la produce, sino que la sufre uno y se le está electrocutando. Entonces, eso es la ausencia de jabalina. Después podemos ver que si tenemos un disyuntor, apenas nosotros hagamos una descarga a tierra, el disyuntor detecta que hay una fuga, porque esa electricidad, corriente, mejor dicho, que está entregando la línea, no vuelve por el neutro, sino que se fuga por la tierra, por nosotros se está fugando. Por lo tanto, al detectar que hay una fuga, el disyuntor salta. El problema de esto es que para que salte, quien debe recibir la descarga somos nosotros. La idea de la jabalina es evitar que seamos nosotros quienes recibimos la descarga, porque en muchos casos tal vez el disyuntor no funciona y tenemos como una segunda oportunidad al evitar que la descarga pase por nosotros conectándole la jabalina. ¿Por qué es tan importante que nosotros a un toma corriente, a una ficha macho de 3 cables, no le a una ficha macho de 3 cables o de 3 patas, no le anulemos esta pata cuando le colocamos un adaptador? Porque justamente lo que estamos anulando es la descarga de tierra, ¿tá? Entonces, el electrodoméstico, eso es lo peligroso, va a seguir funcionando igual. El tema es que va a ser mucho más inseguro, ¿tá? ¿Por qué? Porque le vamos a eliminar la descarga a tierra, es decir, todo lo que está conectado, por ejemplo, si está electrificado ese electrodoméstico, no va a estar fugando ya la electricidad y va a quedar ahí esperando hasta que uno va y lo toca. Cuando uno lo toque, por más jabalina que nosotros tengamos, como eliminamos esa conexión que hay entre la jabalina y el electrodoméstico, esta tercera pata está conectada a toda la parte metálica de un electrodoméstico, y el cable que va verde-amarillo está conectado a la jabalina. Entonces, por más que nosotros tengamos jabalina, si eliminamos esta tercera pata, el electrodoméstico ya no tiene descarga a tierra, ¿tá? Entonces va a quedar ahí pendiente la descarga hasta que nosotros vayamos y toquemos. Si tenemos la suerte de tener disyuntor, el disyuntor salta. En caso de que no, nos quedamos pegados y nos quedamos medio fritos, ¿tá? Entonces eso es lo importante del disyuntor, la jabalina, y no eliminar la descarga a tierra con un adaptador. Vamos ahora acá. Fíjense cómo acá, produciéndose la fuga pasa a través de nuestro. En cambio, si nosotros tenemos línea y neutro y descarga a tierra, vamos a ver que la descarga, en vez de pasar por nosotros, pasa por la jabalina, ¿tá? Viene por la línea y se vuelve por la descarga, por la protección eléctrica. Que en caso de tener disyuntor, enseguida que esa fuga ocurra, va a saltar el disyuntor. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
nosotros tenemos un lavarropa que tiene descarga a tierra y enseguida y está todo conectado correctamente y tenemos disyuntor, enseguida que hubo una pequeña fuga, esa fuga va canalizada hacia la jabalina y no es necesario que nosotros toquemos el electrodoméstico para que salte el disyuntor. Entonces, en el mismo momento en que se generó la fuga, en el mismo momento nos quedamos sin luz. O, mejor dicho, saltó la protección, porque lo mejor es, o sea, debemos recalcar que funcionaron las protecciones y no la incomodidad de quedarse sin luz. A eso quiero llegar. En cambio, en caso de que esa fuga esté y no esté conectado a tierra, esa fuga va a estar ahí. O sea, está pendiente hasta que alguien vaya y genere esa descarga. O mejor dicho, conduzca esa descarga hacia tierra. ¿Tá? Eso ocurre si alguien está descalzo. Por eso la importancia de cuando nosotros estamos trabajando como electricistas o en industria, se pide que se tenga calzado de seguridad, porque ese tipo de calzado está probado de que tiene un aislamiento de hasta 1000 volt. ¿Tá? Entonces es importantísimo eso, porque muchas veces pasa que uno puede tener un contacto accidental con un conductor, pero al estar aislado del piso no tiene esa descarga. Es decir, uno se convierte en un cable vivo, es decir, uno está calzado ahora. Entonces viene, toca lo que sea un cable vivo, uno tiene toda electricidad en todo el cuerpo, pero solamente queda cargada con electricidad y no se descarga esa electricidad porque no va por ningún lado porque está calzado. Cuando nos veamos en la presencialidad, es muy importante que practiquemos cuando nosotros, por ejemplo, nos arrodillamos para poder hacer el cambio de un toma corriente, que no apoyemos las rodillas en el piso, por ejemplo, porque de esa manera estamos perdiendo la aislación que obtenemos por tener calzado de seguridad. ¿Tá? Son datos, o sea, son cosas a tener en cuenta muy importantes y que se deben practicar en todo momento, aunque nosotros sepamos o supongamos, porque esto también es muy importante, que no tenemos tensión. Me ha pasado que uno corta todo y, por ejemplo, el otro día fui a una caja, a un domicilio, a un edificio donde tenía que ir a ver que todo esté en condiciones para pedir la luz, y la jabalina tenía electricidad, tenía corriente. ¿Tá? No sé cuál era la razón, porque no era lo que yo tenía que ir a ver. Yo solo di aviso en ERSA, llamé, en realidad no llamé yo, pero le dije al inquilino que llame para que dé aviso, y ellos son los encargados de revisar esa parte. Pero lo que yo quiero llegar es que a la jabalina es lo que menos se le puede cruzar por la cabeza, de que tiene que tener tensión, porque es un cable que nunca tiene electricidad. Sin embargo, en ese caso sí tenía, y es muy importante que ustedes se acostumbren a trabajar suponiendo que todo tenga tensión. Es muy incómodo eso, sí, porque uno si no trabaja tranquilo, pero por lo menos hacerse de la costumbre. ¿Se entiende hasta acá más o menos el funcionamiento de cuál es el funcionamiento que tiene la jabalina, el disyuntor y demás? Sí, profe, se entiende. Genial. Bueno, seguimos con la colocación de la jabalina. En la tierra se ejecutará a pulso y con ayuda de agua o haciendo un agujero previo con un barreno hasta su total colocación en la cámara. No se debe golpear con nada. Esto es importantísimo. No deben golpear la jabalina, no deben martillarla para que entre. Y lo que se hace en general es un pozo, se pone un poco de agua y se va introduciendo de a poco la jabalina. Después se saca la jabalina, se espera que entre agua nuevamente. Después, bueno, esto también lo vamos a hacer en práctica, porque es importante que lo sepan hacer. ¿Tá? No se debe golpear, porque además otra cosa que observan los de ENERSA es que no esté mocha la punta de la jabalina, justamente porque eso indica que se ha golpeado. Bueno, ¿Eso que se golpee porque pierde la capacidad de derivar la corriente? ¿O por alguna mira, razón? algunos dicen que es eso. Me cuesta creer que sea porque se pierda la capacidad de conducir la electricidad,
Sí me parece que hay cada animalito dando vuelta que capaz que le encajan 5.000 martillazos y la terminan quebrando y uno no se da cuenta porque está enterrada ya directamente. Eh, entonces es como una manera de evitar que se haga de esa manera. De hecho, en otros lugares, en otros países, uno ve videos, qué sé yo, de España, otros lugares, y la forma de colocarla es a martillazos. Entonces, no me parece que vaya, lo he escuchado también, por eso no te digo que no, nada que ver, pero he escuchado que muchos dicen que es por una cuestión de que pierde la capacidad de conducir electricidad. Me parece algo medio raro igual, pero bueno, si alguien tiene el conocimiento de, capaz que estoy equivocado, me dice nomás. No, ni idea, yo te tiré eso porque supuse que si la función es esa y vos no lo vas a aceptar Claro. y está roto es porque, bueno, que al golpearle se rompe esa capacidad, pero no, ni idea. Me parece raro, bueno, si no se quiebra no debería perder Claro, por estar un poquito doblada, digamos, pero... exactamente. No, bueno, me pareció raro, está bien. Pero sí, tenés razón, capaz que alguno le da un martillazo medio fuerte Sí, y yo si creo que más es vale más, no te das cuenta, digamos. tal cual. Es más por eso. De hecho, algo que sí ocurre es que la van clavando y cuando ven que ya no la pueden clavar más, lo que hacen es como llega hasta cierto punto, la sacan, cortan el pedazo para que entre solamente lo que pueden clavarla. Eh, entonces, bueno, nada, eso también es un desastre porque pierde, ahí sí, obviamente pierde la capacidad que tiene de conducir la electricidad porque reducen muchísimo la cantidad de conductor, o sea, de jabalina que está enterrada en el piso. Hay mediciones que se realizan para ver que una jabalina tiene la capacidad de conducir electricidad, o sea, de dispersar la electricidad. Bueno, hay un montón de mediciones, pero nosotros no nos dedicamos tanto a eso. ¿Tá? O sea, no es que no nos dedicamos, perdón. ¿Deberíamos hacerlo? Sí, por supuesto que se debería hacer. Son con equipos costosos y que en la realidad es que en ningún caso se mide eso, excepto casos muy puntuales en industria o en, no sé, ni siquiera sé si para edificios. ¿Que se debería hacer en toda instalación? Sí, de hecho en los certificados de conexión que emite el matriculado se dice que se mide y que da valores bajo normativa, ¿tá? Pero la realidad es que no, esa medición nunca existe. Dudo también que ENERSA cuando va a colocar, de hecho no lo corrobora eso justamente porque se supone que el matriculado es quien asegura que esa medición fue realizada y que dio en buenos términos, ¿tá? O buenos valores sería. Bueno, pasamos ahora a instalaciones eléctricas exteriores o por pared. Acá algo que hay que tener en cuenta dice: para este caso de instalaciones solo es aceptado el cable símil bajo plomo o también llamado vaina chata. Aclaro acá que esto no está aprobado bajo normativa. El cable que sí está permitido para instalaciones fijas, fijas, no necesariamente a la intemperie, es el cable tipo energía. ¿Tá? Acá hay que hacer una corrección, no es el cable símil plomo. Que se utilice es otro tema. Pero el vaina chata, símil plomo, TPR, que voy a mostrarles ahora a ver si puedo. Cable chata. Este es el cable vaina chata. No es apto para instalaciones a la intemperie o a la vista. Esto es cable paralelo, no es vaina chata. El ferretero, que esto es un peligro porque se hacen muchos veladores con este tipo de cable y tienen aislación simple, y esto es un peligro porque al mínimo no sé, roce o no tiene ninguna otra protección mecánica adicional, y ya me ha pasado que he visto veladores que tienen el cable, el cobre pelado, y es un peligro eso, ¿tá?
o zapatillas que tienen este tipo de alimentación. Y lo otro es cable similplomo. Sí, similplomo. Es uno gris. Se le llama así porque anteriormente tenía un recubrimiento de plomo, pero bueno, actualmente no. Es muy similar al vaina chata, es decir, la forma que tiene es justamente porque antes venía de esa manera, sin el plomo. Y cable TPR tipo taller. Es el prolongador, ¿está? Este tipo de conductores no son aptos para instalaciones exteriores a la vista. El que sí lo es el subterráneo tipo energía, que obviamente no queda lindo, pero acá no hablamos de estético, sino de reglamentario. A ver, vamos a ir haciendo como lo que se puede, pero en este caso yo siempre insisto en que debemos colocar cable tipo energía, y se lo recalco a los clientes porque muchas veces ocurre que sí, el cable es violeta y es fiero porque es violeta y tiene que andar pintándolo y es mucho más visible que un cable tipo TPR. Si ustedes me preguntan, obviamente que es muchísimo mejor que coloquen un cable tipo TPR o tipo taller antes que simple aislado. Obviamente que eso es así. Ahora, si me preguntan de manera reglamentaria, ni hablar que deben colocar cable tipo energía o subterráneo, que es lo mismo. Ahora, si yo aclaro todo este tipo de cosas porque es muy difícil hacer todo bajo normativa. Por ejemplo, el cable a la vista, no necesariamente a la intemperie, debe no bajar de los 2 metros engrampado, por ejemplo. O sea, a menos de 2 metros no puede haber ningún cable. Bueno, yo eso no lo respeto realmente, porque es muy difícil de respetar. O sea, uno tiene que poner, no sé, cosas a la vista, con cable a la vista. Bueno, por lo menos que sea un cable que sea apto para intemperie o para instalaciones fijas a la vista. Porque para instalaciones fijas el cable simple aislado es apto, pero no a la vista. ¿Se entiende? Más o menos cómo funciona el asunto. Bueno, Pero si no le gusta el color, que usen la cañería, que es más, vas a hacer exactamente. recibida. Sí. Antes que poner un cable normal, cualquier cable queda peor, me parece, aunque sea También, negro, también es antes cierto. que poner una cañería. Sí, el tema es que también es cierto que hay que ver, porque la cañería, yo realmente ahora no me puse a investigar, pero hay que ver, porque hay cañería que no es apta para intemperie, es decir, el caño plástico me parece que no es apto para intemperie, por ejemplo. Intemperie no es lo mismo que exterior. Exterior es a la vista adentro de una cocina, por ejemplo, un comedor. A la intemperie es que le dé la lluvia, ¿tá? Entonces, no es lo mismo que le dé el sol a un cable tipo energía que a un caño plástico. Porque el caño plástico se resquebraja y después se termina rompiendo. Entonces, me parece que no es apto para intemperie. Ahora, el cable tipo energía sí es apto para intemperie. ¿Tá? Para mí queda más lindo igual lo que vos decís, un caño, porque es más recto, uno le puede dar otras terminaciones, tiene tiene como más posibilidades, uno puede poner curvas a 90, queda todo como más con líneas rectas, por así decirlo, más prolijo. Pero bueno, entendamos que no es algo que estoy casi seguro que no es apto para intemperie. Bueno, después les averiguo y les comento. Bueno, puede ir directamente sobre la pared con grampas tipo U, lazos o dentro de cable canal u otros similares. Bueno, aclaramos también que el cable canal no es apto para intemperie. Después, bueno, uno con los conocimientos estos, ustedes podrán tomar decisiones aparte. Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes sepan cómo tienen que ser las cosas. Después la realidad, el día a día es otro, ¿tá? Pero yo les aclaro cómo deben ser las cosas. Por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es pongo cable tipo energía, pero le pongo cable canal.
Entonces, si bien el cable canal no es para intemperie, el cable que va por dentro de ese cable canal sí lo es. Entonces yo solamente le doy una terminación estética con cable canal, pero la protección mecánica y que lo que soporta el sol y demás es el cable que va por dentro. ¿Tá? Eso lo hice la otra vez en una casa que también tenía que poner hacia afuera. Entonces le puse cable canal, pero por dentro va cable tipo energía. ¿Tá? Porque va más pegado sobre la pared. En cambio el caño, por ejemplo, con esa lógica yo también podría poner cañería y por dentro cable tipo energía. Sale bastante también, porque ustedes tienen que poner cable tipo energía más caño, o sea, un caño de 3 metros, que son de 3 metros todos los caños, y de 20 milímetros, por ejemplo, que es lo más normal, sale 240, 270 pesos. Un caño. Así que está bastante salado. Bueno, ni hablar lo que sale un cable de tipo energía. Pero bueno, que no está caro. En caso de existir cableado aéreo montado sobre cable de acero, este deberá estar instalado con aisladores de porcelana y queda terminantemente prohibido disponer el cable sobre madera u otro material combustible. El cruce de pared se realizará con un caño poniendo una boquilla de porcelana o bacalita en cada extremo. Fíjense la inclinación que tiene, que esto no es porque sí, la inclinación que tiene un agujero pasante de un extremo a otro, de interior a exterior, y esto se da para que el agua, la lluvia o lo que sea que hay desde afuera no ingrese por el caño o por el agujero que se haga. ¿Tá? Lo mismo, no sé cómo graficárselos, pero si el caño viene bajando así, supongamos que tienen que entrar ahí en el agujerito tiene que entrar ahí, uno viene con el cable, baja, pega una curva e ingresa. Esa curva ahí que pega es para que el agua venga, escurra en la curva, en la parte inferior de la curva, y luego ingrese al agujero. ¿Tá? Eso es importantísimo que ustedes lo hagan para que no haya ninguna gota o el agua cuando escurra que no ingrese directamente, sino que pegue una curva y luego ingrese al domicilio. Acá en lo que es líneas aéreas con alambre portante, el alambre portante es importantísimo porque muchos cables no son autoportantes, es decir, no se pueden sostener por sí mismos. El cable tipo subterráneo no es autoportante. Por lo tanto, acá esto podríamos llamarle crotada porque es un precinto. Nosotros en realidad lo que necesitamos ponerle acá se llaman perchas y se venden en las casas de electricidad. Son un tipo, o sea, es algo que viene y justamente está hecho para que ustedes coloquen el alambre y por debajo van poniendo perchas que van sosteniendo ese cable. ¿Tá? Esto también se compra aparte. A ver, todo es lo que debería hacer y cómo algunos lo hacen. Precinto, sí, se pueden poner. Lo ideal es que compren para lo que realmente viene, es que es una percha. ¿Tá? Yo ahora no tengo foto para mostrarle. ¿Se entendió más o menos cómo es este tema de las instalaciones eléctricas por pared o aéreas? ¿Tá? Bueno, vamos a leer. Dice: las llaves, toma corrientes, receptáculos se dispondrán en cajas aptas llamadas para instalación exterior, que se fijan con tarugos a la pared o sobre rosetas de madera. Rosetas de madera son unos pedazos redondos de madera que sirven de aislantes. Bueno, ya a esta altura no se utiliza tanto eso, pero dicen: no se pueden usar cajas metálicas de embutir para tal fin. Si las cajas están expuestas a la lluvia, vapor, polvo, virutas, etc., se utilizará las llamadas estanco y de acuerdo a las exigencias se elegirá la apropiada acorde a los grados de protección IP. Que después vamos a ver qué son los grados, la protección IP.
Bueno, vamos a hacer un breve repaso de esto. IP son las siglas de protección de ingreso y tiene dos números en donde el primero determina qué nivel de protección tiene para ingreso de sólidos y el segundo número indica la protección ante líquidos. ¿Tá? Cuanto mayor sea el número, mayor protección va a tener. ¿Tá? Entonces, no sé si alcanzamos a ver, a ver, acá, uy. Por ejemplo, tenemos IP65. IP65 tenemos el 6 para el primer número, el 6. Buscamos acá, totalmente estanco ante el polvo. Y el 5 del segundo número, buscamos acá, el 5 hace referencia a protección ante chorros de agua. ¿Tá? Entonces, algo por ejemplo totalmente estanco sería una protección, con una protección IP68, en donde tenemos protección ante inmersiones permanentes. ¿Tá? Ustedes habrán visto, por ejemplo, celulares que dicen protección IP65, protección IP68, protección IP44, por ejemplo, los caños, los conectores, caños y demás, si no me equivoco son IP44, por lo tanto, protección ante salpicaduras no sería lo ideal para la intemperie. ¿Tá? Una protección que tiene un reflector, por ejemplo, un proyector LED, es 65 en general, en donde tenemos 65 es el 6 totalmente estanco ante el polvo y ante chorros de agua en la parte de líquidos. ¿Tá? ¿Se entiende más o menos cómo funciona esto? Lo vimos rápido, pero es importante que entiendan cómo funciona este tipo de código. Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, gente, por el día de hoy estaríamos con esto. Yo ahora voy a subir el apunte, así ya lo tienen. Disculpen, yo había subido en el Classroom, subí las 3 clases, las subí y no las habilité, quedaron como borrador, y ayer Daniela me había pedido algo y me di cuenta que estaban todas subidas pero como borrador, así que ahora las habilité. Ahora yo voy a poner a subir este video, así ya queda en el Classroom, y el apunte así ya lo tienen. Bueno, por el momento sería eso nada más. No sé si tienen alguna duda puntual para evacuar, si no, ya estaríamos con esto. Cerramos acá. Bueno, listo, entonces nos vemos la clase que viene el viernes, sí, viernes a las 14:30. Bueno, Lautaro, muchas gracias. De nada. Nos vemos. Feliz fin de. Gracias, hasta luego.